Es un placer estar una vez más con todos ustedes compartiendo este ciclo de conferencias del principio divino, que es la nueva expresión de la verdad. En este momento vamos a nosotros profundizar el contenido del principio divino, asimismo buscar la aplicación del principio divino dentro de nuestras vidas. En este momento vamos a estudiar con mi persona el tema de las características de la naturaleza caída. Bien, como hemos estudiado ya en la caída del hombre, hemos comprendido de que en el jardín del Edén ocurrió un pecado muy grande entre el ángel y el hombre. Entonces, todos los acontecimientos que pasaron en el proceso de la caída influyen directamente en la vida de cada uno de nosotros. Tal cual dice en el principio divino, Eva heredó del arcángel todas las características que se originaron cuando el arcángel estableció con ella una relación de sangre, traicionando de esta manera a Dios. Entonces podemos comprender que eso aconteció en la caída del hombre. Entonces Adán, al tener una relación de sangre con Eva, que estaba a su vez en la posición del arcángel con respecto a él, heredó también las mismas características. De esa manera podemos nosotros comprender que el ser humano adquirió lo que nosotros llamamos la naturaleza caída. Como dice, de esta manera, estas características dieron nacimiento a la naturaleza caída del ser humano, la cual designamos como las características de la naturaleza caída. Y es natural que surja una cuestión muy grande, puesto que la motivación básica que causó la naturaleza caída se halla en los celos que el arcángel sintió finalmente hacia Adán. Entonces, llega esta cuestión: ¿cómo pudieron aparecer los celos en el arcángel, que había sido creado para un propósito bueno? Entonces nosotros vamos a estudiar en este momento acerca cuál es la razón, por qué se originó el celo en el arcángel Lucifer. Entonces nosotros comprendemos que el arcángel fue dotado de sabiduría, es decir, que tenía la capacidad intelectual. Asimismo, el arcángel fue dotado de deseo, con el cual entonces era natural que sintiera el deseo de poder sentir el amor de Dios. Entonces el arcángel, puesto que fue creado con intelecto y con deseo, con su intelecto el ángel comparó el amor que Dios daba a Adán y Eva. Más con su deseo, el ángel sintió el deseo de poder recibir un amor semejante, el cual Dios estaba dando a Adán y Eva. Entonces, naturalmente, a causa de ello se produjo lo que nosotros conocemos como los celos. Por eso, por lo tanto, los celos fueron un subproducto inevitable de la naturaleza original de la creación, igual que la sombra es algo producido por la luz. Es decir, que es algo natural que el ángel haya sentido celos en el jardín del Edén. Sin embargo, después de la perfección en el mundo ideal, el ser humano nunca podría haber caído por este deseo incidental. No osarían cometer un delito así debido a que sabrían que el tormento que experimentarían por el miedo a la autodestrucción después del cumplimiento de un deseo semejante sería mucho más grande que la satisfacción momentánea que disfrutarían al realizarla. Por esta causa podemos comprender que en el mundo original de la creación, el mundo después de la realización del propósito de la creación sería una sociedad sistemática, asemejándose a un ser humano en su forma, en la que todos los seres humanos tienen una relación orgánica entre sí. De esta manera, el daño que sufre cualquier individuo lo siente también el conjunto. Por ello, todo el cuerpo preservaría a los miembros individuales de la
destrucción. Así dice el principio divino. Por esta causa, similarmente, en el mundo en el que se ha cumplido el propósito de la creación, cualquier deseo incidental, en este caso como el celo, proviniera la naturaleza original de la creación, sería usado para el desarrollo de la sociedad humana. Nunca causaría la caída del ser humano en el mundo original. Entonces nosotros podemos comprender a través de esto que el celo en el mundo original, si Adán y Eva no hubieran caído, entonces sería más al contrario de provocar la caída del hombre, permitirle al hombre buscar niveles más elevados, niveles más extensos de corazón y de amor finalmente en Dios. Pero lastimosamente, como nosotros hemos escuchado hasta ahora, no ocurrió ello en el jardín del Edén. El ángel, debido a sus celos, terminó cortando su relación con Dios. Así finalmente terminó tentando a Eva y Eva terminó cayendo con el arcángel, teniendo esa relación de sangre ilícita. Y de la misma manera que Lucifer había hecho con ella, Eva termina tentando finalmente a Adán y de esa manera nosotros somos descendientes de ellos. Y originaron lo que nosotros conocemos como las características de la naturaleza caída. En este momento vamos a estudiar acerca de las características de la naturaleza caída, los 4 tipos de características que se originaron en todo ese proceso que produjo la caída del hombre. Primeramente, vamos a estudiar acerca de la naturaleza caída de no conseguir tomar el punto de vista de Dios en amar a otros. Entonces, decimos, el motivo de la caída del arcángel, ¿qué fueron sus celos hacia Adán? Él no amó desde el mismo punto de vista de Dios. Esto llevó finalmente al arcángel a profanar a Eva. Entonces, este deseo, esta naturaleza caída que se origina en el jardín del Edén es similar a la naturaleza que un cortesano siente celos por el favorito del rey. Vamos a ampliar el contenido acerca de no tomar el punto de vista de Dios. Algunos se preguntan y dicen, ¿cómo experimento esta naturaleza caída dentro de mi ser? Entonces vamos a hablar punto por punto. Vamos a hablar primeramente acerca de todas las características o los sentimientos, emociones que se provocan a causa de ello dentro de cada uno de nosotros. Primeramente, vamos a hablar acerca del egoísmo. El egoísmo es un subproducto de esa naturaleza de no poder tomar el punto de vista de Dios. Algunos se preguntarán, ¿yo soy egoísta? Nosotros somos egoístas. ¿Qué es el egoísmo? El egoísmo es el apego al bienestar propio y descuida o directamente vulnera, podemos decir, el deseo de los demás. No le interesa. Es difícil, por eso le cuesta a una persona egoísta, por ejemplo, desprenderse de las cosas que son propias de sí. O le gusta a una persona, por ejemplo, egoísta, siempre le gusta captar la atención de los demás. Entonces procura siempre sacar provecho, por ejemplo, de los demás. Entonces podemos comprender que el egoísmo es un subproducto de la naturaleza que provocó finalmente la caída del hombre, de no tomar el punto de vista de Dios. Así también podemos ver, por ejemplo, los celos, dentro de ello, la envidia, la sospecha, la desconfianza. Realmente es que es muy claro. Si nosotros estudiamos y vemos nuestra vida, cuando uno piensa en sí mismo, el ego, yo. Entonces, naturalmente, es muy fácil poder desarrollar los celos, la envidia. Uno piensa, ¿por qué le va bien a él y a mí no? Sospecha, en el caso de las parejas, por ejemplo. ¿Será que me es fiel? A veces se juran amor eterno entre ellos, pero uno está en otro lugar. ¿Será que es que me está siendo fiel? ¿Será que no me está jugando chueco ahí con alguna otra persona? Entonces podemos entender que empieza a tener sospechas, empieza a tener desconfianza. Cuando uno tiene desconfianza, es también una naturaleza caída. ¿Qué hacen normalmente las parejas cuando tienen desconfianza?
están buscando, ¿cómo? Va el esposo al baño y de repente agarra el teléfono y mira allí y dice, oh, mire, si está conversando con alguien, no está conversando con alguien, ¿qué está pasando? A veces realmente hay desconfianza. Cuando uno tiene celos, desarrolla la envidia, tiene sospecha, naturalmente crea en su ser la desconfianza, el odio. Y apenas ve un mensaje medio raro, dice, ¿y qué es esto? ¿Quién es esta persona? ¿Por qué estás hablando con esta persona? ¿No? Se genera el odio, el resentimiento, aborrecer, repugnancia, intento de asesinar. Todo esto es generado a causa de que yo no puedo ver a la otra persona con el mismo ojo de Dios. No soy capaz de poder ver a la otra persona con el mismo ojo de Dios. ¿Por qué siento envidia? ¿Por qué siento celos? Yo me esfuerzo mucho, pero a esa otra persona que no se esfuerza mucho le va mejor que a mí. Eso no siente celos. ¿Por qué? Porque yo no puedo ver con el ojo de Dios. No puedo sentir la alegría que Dios siente cuando bendice a la otra persona. No puedo sentir esa misma alegría dentro de mi ser. No solamente hay muchos puntos que vamos a empezar a analizar. También está, por ejemplo, la naturaleza caída de la ruptura, la suposición, la satisfacción personal, ser vanidoso, aislado, la calumnia, la indiferencia, la ironía, la antipatía. Asimismo también se encuentra, uno puede decir, uy, yo no siento estas naturalezas caídas, yo no soy una persona egoísta. Entonces pregúntese lo siguiente, ¿usted puede ser feliz con la alegría y la felicidad de otra persona? Si usted no puede, entonces es una persona egoísta. El placer de la infelicidad de los demás. Por ejemplo, en la universidad pasó esto. Tenía un compañero que era muy bueno en notas, pero un día el docente dio un examen terrible. Y yo me saqué un 30 sobre 100, estaba mal. Pero cuando vi el examen de los demás y el amigo que era más bueno que yo, sacó un 10 y me sentí feliz. Siento placer en la infelicidad de los demás. Entonces tenemos en la naturaleza caída de no tomar el punto de vista de Dios. Tener una visión muy estrecha, ser exclusivo, el nepotismo, todos estos son parte de la naturaleza caída. No puedo amar finalmente, podemos decir así, a la otra persona. No puedo amar a mi enemigo. Entonces, ¿cómo puedo hacer para poder vencer todo esto? Yo tengo que emprender el camino de poder amar al enemigo. De la misma manera que Jesús habló dentro de sus escrituras, nosotros tenemos que aprender a amar al enemigo y poder ver con el mismo ojo de Dios. Esa es la primera naturaleza caída. Estamos empezando. Ahora vamos a ir a la segunda característica de la naturaleza caída, que es abandonar su propia posición. En el principio divino dice de la siguiente manera: Lucifer cayó por abandonar su posición, movido por un deseo injusto de disfrutar de la sociedad humana, de la misma posición de amor que tenía en el mundo angélico. Y también debido al intento de recibir más amor de Dios. Entonces, esa es la característica de la naturaleza caída. ¿Qué tipo de sentimientos genera todo esto dentro de cada uno de nosotros? Vamos a hablar acerca de ello ahora. Ok, el primero que vamos a conversar y hablar conmigo es acerca de esta naturaleza caída de la naturaleza caída del deseo de adulterio, el deseo de fornicación, el deseo de lujuria, de rabia. Vamos a tomar punto por punto. Me gustaría hablar en este momento acerca de la lujuria. Cuando nosotros experimentamos en nuestra vida lujuria, tenemos un corazón lujurioso. Entonces, naturalmente, cuando uno empieza a tener esa acción de dar y recibir con ese sentimiento de la lujuria, y busca, aumenta más su sentido de lujuria. Entonces tenemos desenlaces trágicos dentro de la sociedad, el abuso sexual,
la violación, ¿a causa de qué es? Es a causa de que alguna persona tuvo ese corazón lujurioso, la prostitución. ¿Por qué es tan rentable? Porque existe lujuria dentro del corazón de las personas. No solamente eso, también la pornografía que alimenta la lujuria dentro del corazón de jóvenes, de todas las personas en realidad. Entonces podemos entender que la lujuria es una naturaleza caída que nos hace abandonar de nuestra posición. Un hombre que es un padre de familia desarrolla ese corazón lujurioso. Entonces, naturalmente, tiene tendencia ¿a qué? Lo que dice más adelante, a cometer, por ejemplo, adulterio, el deseo de adulterio, el deseo de fornicación en el joven. ¿De cómo viene? Es porque tiene un corazón lujurioso, algo vio. Es decir, uno no tiene ideas de la nada, algo vio, algo sintió. Entonces alimentó ese deseo y finalmente terminó cometiendo el pecado de la fornicación, en el caso de los jóvenes, en el caso de las parejas, el adulterio. Podemos comprender también asimismo la rabia. La rabia nos hace abandonar nuestra posición. ¿Por qué? Imagínese usted. Este es un día muy ajetreado el que yo tengo, pero es un día que he decidido vivir con Dios contento, aunque es un día ajetreado. Me cito con mi amigo, decimos a tal hora. ¿Qué pasa? Cuando llega el momento y espero, no llega 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Y el amigo siempre me dice, ya estoy cerca, estoy a 1 cuadra, a 2 cuadras, a un manzano. Pero nunca llega en un manzano, pasa 1 hora. ¿Qué es lo que voy a hacer al primer momento que voy a ver a esa persona? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Entonces podemos entender, empezamos a perder la paciencia, sentimos rabia, cólera. Entonces impide finalmente tener un día pleno en ese día. Entonces podemos comprender por eso la rabia es una naturaleza caída, la cólera, la ira, la histeria, la irritabilidad excesiva. Se molesta de cualquier cosa. Pero a veces hay personas que de cualquier cosa se molestan. El nerviosismo excesivo, todos estos son características de la naturaleza caída. Y no solamente vamos a continuar analizando la furia descontrolada, la impaciencia. Yo mismo a veces soy preso de la impaciencia. A veces uno va, por ejemplo, a subir al ascensor, está apurado, y dice, voy a subir al ascensor. Entonces suba al elevador, ¿ven? Presiona para poder esperar. Presiona el botón. Y el ascensor va bajando, piso 1, piso 2, y vuelve a presionar, y vuelve a presionar, y vuelve a presionar. Y le pregunto, ¿será que presionar tantas veces va a hacer que el ascensor descienda más rápido o suba más rápido? No. Entonces, a veces somos impacientes. No solamente eso, a veces, por ejemplo, cuando uno está conduciendo por la calle, está apurado, apenas cambia, está 3, 4 autos detrás, ¿no? del semáforo, apenas cambia de color y ya está tocando la bocina, pa. Espera, apenas cambia de color el semáforo. A veces somos personas muy impacientes. Esa es una naturaleza caída. No solamente ello, vamos a continuar la aflicción, la inconstancia, reclamar, quejarse. Por Dios santo, realmente la queja y el reclamo dentro de la relación de pareja a veces destruye realmente los matrimonios. ¿Cómo piensa el esposo? Dice, ella siempre quiere. Es un día, ¿qué dicen normalmente los esposos? Es un día muy duro que tuvo en el trabajo, retorna a casa. ¿Y qué es lo primero que la esposa le dice? Tenemos que hablar. Fue un día difícil, fue un día duro. Y mi esposa me pide, tenemos que hablar. Es la mayor queja de los hombres. Es verdad, está cansado, pero dice, la esposa, queremos hablar, estoy cansado, no quiero y me quiero ir a dormir. Entonces, parece que no puedo vivir y a veces por esa causa el esposo siente, parece que mi esposa no puede vivir sin quejarse. ¿Y cuál es la queja de la esposa? Dice, él nunca quiere hablar conmigo, siempre me dice, luego hablamos, pero eso luego hablamos nunca llega. Entonces, el hombre y la mujer viven con queja en sus vidas.
¿Pueden ser felices en un estado de queja constante en la vida familiar? No. Y lo mismo pasa con nosotros, con los jóvenes. Entonces podemos comprender que esas naturalezas caídas, por ejemplo, ¿no? O sea, me hace abandonar mi posición como esposa, quien debe de buscar la felicidad del esposo. Y como esposo que debe buscar la felicidad de su esposa, abandono esa posición. Y lo único que hago es criticarla, que ella es así, que él es así, que él es asá, y de la otra manera, y no ha hecho esto. A veces cuando uno llega a la casa, primero dice, ¿qué has hecho? ¿Has hecho o no has hecho? ¿Por qué no está barrido? ¿Por qué no está esto? ¿Por qué no está el otro? Lo único que a veces hacemos es quejarnos y quejarnos y quejarnos. Entonces, cuando uno manifiesta estas naturalezas caídas, naturalmente vamos a tener muchos problemas dentro de nuestra vida que nosotros tenemos día a día. Como pueden ver, los principales problemas que tenemos en nuestras vidas, ¿qué son? Las naturalezas caídas, la injuria, murmurar, la insatisfacción, el lamento, el deseo excesivo, la codicia, la grosería, la vulgaridad, la infidelidad, como hemos hablado hace un momento, acerca del deseo de adulterio, que es la infidelidad por causa de la lujuria. Entonces, todo esto me hace abandonar mi posición, me hace la seducción, la traición, el coqueteo. Eso uno se siente, si uno se arregla, si uno se pone guapo, ¿para quién es? ¿Es para alguien más? Es muy importante poder ver y revisar qué son mis motivaciones de hacer cada una de las cosas. ¿Por qué? Porque me hace abandonar finalmente mi posición. Vamos a ahora ver desde una perspectiva mucho más amplia acerca del abandono de posición. Uno puede decir, yo no siento nada de eso, yo no soy una persona lujuriosa, no soy una persona tal. Ok, entonces pensemos y reflexionemos en lo siguiente. A veces confundimos los intereses públicos con los intereses particulares. Si siento y vivo de esta manera, estoy abandonando mi posición. Si no puedo cumplir mis obligaciones, entonces estoy abandonando mi posición. A veces siempre dice, voy a hacer, pero nunca lo hace. Voy a hacer, pero no lo hace. Entonces estás abandonando tu posición, porque estás sintiendo alguna de esas características de la naturaleza caída que acabamos de mencionar. La irresponsabilidad es parte de la naturaleza caída de abandonar la posición. La incapacidad moral. La incapacidad moral también es parte de la naturaleza caída. La actitud desganada para no hacer. A veces hay una responsabilidad que uno tiene que hacer, ¿no? Especialmente cuando nosotros decimos alguna responsabilidad a nuestros hijos. Decimos, mira, tienes que hacer tal cosa. A veces nuestros hijos, solo por cumplir, y lo hace todo desganado, sin fuerza. Es parte de la naturaleza caída de abandonar la posición. Aunque sabe que puede hacer, pero no lo quiere hacer, lo hace desganado, es parte, esa actitud desganada es naturaleza caída. Faltar a clases es también naturaleza caída, porque te hace abandonar tu responsabilidad. ¿Entienden? El abandono de la posición tiene que ver con el abandono de la parte de responsabilidad dentro de nuestras vidas. Fuga de la realidad. A veces los jóvenes, cuando están enamorados, en una edad que no deberían, 12, 13 años, están en una etapa que están estudiando, pero cuando empieza una niña, empieza a despertar ese ojo, ¿no?, de poder ver y observar a otro, y se hace de pareja a esa edad, está en clases, escuchando las clases del docente, pero en su cabeza, su cuerpo está ahí, pero su cabeza está pensando, ¿qué estará haciendo ella? ¿Será que está pensando en mí? Esta mañana no me dirigió la mirada. ¿Será que se enojó conmigo? Está en el lugar, pero tiene fuga de realidad. Lo mismo pasa con personas que tienen problemas con la pornografía. Está hablando con una persona delante, puede ser una persona, mujer de sexo femenino, pero su cabeza está pensando en cosas que no son correctas. Entonces podemos ver que tenemos la naturaleza caída de abandono de la propia posición. Vamos a pasar ahora a la siguiente. Vamos a hablar acerca de invertir el dominio. El invertir el dominio, el principio divino dice de la siguiente manera: el ángel, quien debería estar bajo el dominio del ser humano,
dominó por el contrario a Eva, invirtiendo el orden del principio. Y Eva, quien debería estar bajo el dominio de Adán, en vez de ello le dominó. Esto ocasionó la caída. Entonces, lo que nosotros necesitamos comprender es que debido a la inversión del dominio, se provocó el desorden moral dentro de nuestra sociedad. ¿Cómo? Vamos a analizar cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, vamos a primeramente empezar a hablar acerca de la arrogancia, la vanidad, la vanagloria, ser presumido, la ostentación. Hace las cosas, pero solo hace para poder mostrarse, para decir, soy bueno. Vamos a hablar primeramente de la arrogancia. Uno dice, yo no soy arrogante. Entonces, voy a dar ciertos puntos. Si va contigo, entonces vamos a entender que somos arrogantes, ¿ok? Entonces solamente vigila su reputación. ¿Qué significa esto? Entonces, otorga atención, perdón, a otros y lo que piensa o lo que digan ellos. Solo le importa lo que él piensa, lo que él cree. ¿Entiende? Le cuesta pedir disculpas. Le cuesta recibir consejo de otros o ver que otra persona puede conocer más que él. Le cuesta. Incluso cuando ve logros ajenos a él de otra persona o sugerencias a su persona, ¿no? O críticas honestas. Alguien está tratando de ser honesto, decir, mira, debería ser mejor de mejorar en este punto, ¿no? Pero él siente que es una acusación vívida, ¿no? En su ser siente que le están criticando, que le están tratando de humillar, y siente, dice, no, yo sé y conozco. Entonces, le cuesta, esa es una persona arrogante, o también llamado, ¿no? Podemos llamarlo orgullosa. Le cuesta pedir ayuda. Y naturalmente, una persona que es arrogante tiende a tener vanidad. Le tiende a tener vanidad, la vanagloria. Naturalmente se torna una persona presumida. La ostentación, y hace muchas cosas solo para poder presumir. Entonces podemos entender que esa naturaleza es la arrogancia. Vamos a continuar. La testarudez, el mal humor, poner mala cara, complejo de inferioridad, complejo de superioridad, todo esto nos hace invertir el dominio. ¿Por qué? Miren, en el ejemplo anterior, esta es una naturaleza caída que hace realmente, tergiversa el valor moral dentro de nuestra sociedad. Cuando nosotros nos encontramos en un determinado lugar, tenemos una persona mayor, si uno se siente que sabe mucho y es muy orgullosa, entonces fácilmente puede faltar el respeto, por ejemplo, a una persona mayor. O misma cosa ocurre dentro de las familias. A veces, por ejemplo, cuando nuestros hijos desarrollan alguna de esas naturalezas caídas dentro del hogar, entonces puede pasarse la autoridad al padre, por ejemplo, a causa de la testarudez, del mal humor. Dice, no te quiero hacer caso a ti, no te quiero escuchar. Entonces, nosotros tenemos que entender que están experimentando y manifestando una naturaleza caída. Entonces, cuando se manifiesta esta naturaleza caída, una vez más, lo repito, causa el desorden moral dentro de nuestra sociedad. No puede ser puro, por eso natural, simple, franco y honesto. Siempre tiene terceras intenciones, siempre tiene algo escondido por detrás. Entonces la crítica es buena, pero a veces hay críticas sin propósito. Esa es la realidad. A veces solamente dice, oye, eso es malo, que debería ser, que está mal, que esto está equivocado, pero nunca ofrece una solución, nunca ofrece un camino. Simplemente critica y dice, no está bien. Entonces, esa es una naturaleza caída de invertir el dominio, la falsa acusación, ser acusativo, halagar, adular de manera astuta, buscando un beneficio detrás de cada una de esas cosas. Entonces vamos a continuar y vamos a hablar ahora acerca, no puede una persona que vive invirtiendo en dominio, no puede obedecer lo que debe de ser obedecido. Por más
que tú le des un consejo de más buena fe, con el más buen corazón. Tú puedes hacerlo, pero simplemente no lo va a hacer. ¿Por qué? Está invirtiendo el dominio. No puede recibir, o sea, no obedece lo que debe ser obedecido. Aunque sabe que va a reventar este mundo, si hace lo que está haciendo, él lo va a continuar haciendo. Entonces, esa es una persona que está invirtiendo el dominio. No puede escuchar la palabra, opinión de otras personas, es invertir el orden de dominio. Entonces, analicemos nuestra vida. ¿Eres capaz de poder recibir opinión de otros? ¿Eres capaz de poder recibir alguna crítica constructiva de otros? No hay algo que se mueva ahí dentro, dice, no quiero escuchar esto. Entonces podemos comprender que tenemos esta naturaleza caída, aunque no identifiquemos con alguna de ellas, ¿no? Entonces el propósito y los objetivos no están claros. Dice, voy a hacer, pero no dice cómo, no dice por qué, simplemente quiere hacer. Normalmente este carácter manifiestan los jóvenes, ¿no?, cuando entran a la pubertad. No dice por qué, no dice el cómo, pero simplemente quieren hacer de esa manera. Entonces podemos ver que existe esta naturaleza caída. Entonces rechazar, repeler, rebelarse, la insurrección, la rebelión, la resistencia, la amenaza, ¿no? Intenta sentir felicidad imputando amor disminuido a otros. Entonces esta es parte de la naturaleza caída de invertir el orden del dominio. Entonces, como hasta ahora hemos visto, ¿cómo podemos superar invertir el orden del dominio? Entonces hay una confusión dentro de esta persona. Por eso es muy importante un joven que está en la pubertad, tiene confusión de identidad. Lo mismo ocurre con nosotros cuando tenemos este tipo de naturaleza caída en nosotros. Tenemos una confusión en tipo de orden y causa. Entonces, para aclarar, para poder direccionar, ¿qué es importante? Ponerse en la posición de obedecer a su figura central y recibir la guía de la figura central. Eso es muy claro. Si nosotros vemos nuestra vida, necesitamos recibir la guía de nuestra figura central, porque a veces cuando estamos llenos de estas naturalezas caídas, llenos de estos sentimientos, uno mismo tiene que ser capaz de poder reconocer y decir, oiga, estoy mal, necesito un consejo, necesito que alguien más me dé una dirección. Esa es la figura central. Ahora vamos a ver la última característica de la naturaleza caída, que es la multiplicación de las malas acciones. En el principio divino dice de la siguiente manera: si Eva, después de la caída, no hubiera multiplicado su delito con Adán, éste no habría caído, por lo que restaurar a Eva sola habría sido fácil. Pero por el contrario, Eva multiplicó su pecado con Adán. Entonces podemos conocer acerca de la naturaleza caída de multiplicar las malas acciones. Imputar la culpa a otros es parte de la naturaleza caída de multiplicar malas acciones. No puede reflexionar, es parte de la naturaleza caída. No puede arrepentirse. La autojustificación. Queridos jóvenes y a todos aquellos que nos escuchan, la autojustificación es realmente, yo puedo decir así, el punto en el cual las personas normalmente evitan tomar responsabilidad sobre los actos cometidos. Esa es la autojustificación, buscando argumentos o cosas que demuestren que él no es culpable de lo acontecido. Teníamos responsabilidad de poder hacer un trabajo, éramos un grupo, pero por alguna razón no lo hicimos. Y uno dice, yo me esforcé, yo he hecho, ellos no han hecho. Uno busca siempre autojustificarse, aunque tú lo hayas hecho, pero no hicieron el trabajo, entonces no hay necesidad de autojustificarse. A veces realmente tomar la responsabilidad por las cosas que pasan no es fácil, especialmente cuando se hace trabajos en grupo y también incluso cuando uno hace un trabajo individual, cuando las cosas no salen, simplemente es necesario ser capaz de aceptarlo y decir, sí, disculpe, miren, no puedo realizarlo o no puedo, y no buscar una
autojustificación, buscando quedar bien. Yo soy el que me he esforzado. Es que siempre uno busca quedar bien. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay la autojustificación. No solamente ello, también podemos encontrar la naturaleza caída de la evasión, la excusa astuta, subterfugio, autolimitación, soberbia, solo se preocupa por la apariencia, mentir, el rumor. Todos estos son naturaleza caída. El rumor, o como nosotros conocemos algunos, los chismes, es naturaleza que debe multiplicar las malas acciones. Cuando se provoca un rumor o los chismes, siempre son buenos. Yo no he escuchado muchos chismes buenos. Normalmente los chismes o los rumores son malos. Y, oye, ¿has escuchado a la vecina de frente que hizo esto, que hizo aquello? Ah, sí. Y el otro dice, y yo he escuchado que no solamente eso, también sí. Entonces, estamos multiplicando cosas malas de otro. O estamos multiplicando, incluso aumentando cosas que no debemos. Entonces, esto es parte de la naturaleza caída de multiplicar malas acciones. No hay coincidencia entre palabra y acción. Eso es muy serio. ¿Por qué? Puede prometerte una cosa, decir, nunca más lo voy a hacer, pero continúa haciendo lo que dijo que no va a hacer. Esa es parte de la naturaleza caída de multiplicar malas acciones. No hay la falta de seriedad. Cuando uno no es serio en lo que está haciendo, cuando uno no es serio finalmente en la responsabilidad que toma, entonces fácilmente puede multiplicar las malas acciones. El desdén, no toma nada en serio, es parte de la naturaleza que debe multiplicar malas acciones. Es relajado, negligente, desordenado, descuidado, falta de dedicación. Estamos desanimados, estado de desánimo, vagancia, es parte de multiplicar las malas acciones. O sea, a veces cuando uno siente, no necesitamos hacer, y dice al otro, no, ¿para qué? Entonces empieza a multiplicar su mal con otra persona. La falta de firmeza, rendirse, consentir, conformarse, corporativismo, entonces es parte de esta naturaleza caída. Y esta parte es muy seria porque a veces en la relación de pareja uno dice, bueno, tenemos muchos problemas y abunda un dicho que dice, así siempre es. ¿Eso qué pasa? En esa familia se acostumbraron a vivir de esa manera, con malos hábitos, con malas costumbres. Dice, así siempre es. Pareciera como que se hubieran aceptado, pero a veces se acomodan a las malas cosas que se viven dentro de la familia. Entonces, conformarse, ¿no? No puede, entonces, esa familia va a tener ese tipo de hábito malo y los hijos van a continuar con ese tipo de hábito malo. Entonces necesitamos solucionar este tipo de cosas dentro de nuestra familia. No puede perdonar, guardar rencor, y eso no puede perdonar, es terrible cuando uno no es capaz de poder perdonar. Siempre está hablando mal de la otra persona que no puede perdonar. Oye, sí, ¿has conocido a esa persona? Sí, él es así. Y empieza a hablar mal de la otra persona. ¿Por qué? Porque no puede perdonar a la otra persona. Guardar rencor es lo mismo, ¿verdad? Guardar rencor. Pues cuando uno puede perdonar, guarda rencor delante de alguien. Tener hábito de persecución. Siempre se siente perseguido. A mí. ¿Por qué a mí siempre me tiene que pasar esto? ¿Por qué a mí? Entonces se siente perseguido. Siente que todo lo malo le pasa solo a uno. Esa es parte de multiplicar malas acciones, sentirse devastado, complicidad, hablar mal de los demás. Todo esto es parte de la naturaleza caída de multiplicar malas acciones. Entonces, ¿qué es? Esta naturaleza caída también busca evitar la parte de responsabilidad de una acción o un acto cometido. Entonces, siempre busca atribuir la culpa finalmente a los demás por las circunstancias. Entonces, para no hacer esto, nosotros necesitamos multiplicar el bien, más que multiplicar malas acciones. Entonces hemos estudiado ahora que existen esas 4 características de la naturaleza caída. No consigue tomar el punto de vista de Dios, abandonar la propia posición, invertir el dominio y multiplicar las malas acciones. Yo quiero que podamos comprender, cuando leemos en Romanos, capítulo 7, versículos 22 al 24, dice de la siguiente manera, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros
que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, claramente podemos entender acá que Pablo vivía en contradicción. ¿A causa de qué? A causa de que él tenía naturalezas caídas. Todos tenemos naturalezas caídas. Yo tengo una naturaleza caída, tú tienes naturalezas caídas. Algunas cosas yo tendré más, algunas otras cosas tú tendrás más y otras cosas serán, en el caso mío, menos. Pero todos tenemos las naturalezas caídas. Por eso, si uno quiere vivir la voluntad de Dios, quiere hacer la voluntad de Dios, quiere tornarse en una buena persona, entonces nosotros necesitamos luchar con nuestras naturalezas caídas. Necesitamos superar y vencer esas naturalezas caídas de arrogancia, lujuria, todas las que hemos aprendido el día de hoy. Por eso nuestro ser interior se quiere deleitar en la ley de Dios. Pero este cuerpo, estos hábitos que hemos creado a lo largo de nuestra vida, apegado a este mundo satánico, entonces nos llevan a cometer estas faltas y pecados dentro de nuestra vida. Pero nosotros somos los que actuamos y los que tomamos la determinación de qué es lo que nosotros vamos a hacer. Por eso no olvidemos que si no conseguimos amar en la posición de Dios, tenemos que vivir una vida pública centralizada en la totalidad. Si vivimos una vida centralizada en lo particular, centralizada en el yo, entonces es muy fácil tornar y ver desde un ojo y punto de vista personal. Vive una vida pública, vive por otro, deja de pensar en sí mismo. Una vez piensa y ve con el ojo de tu esposo, de tu hijo, de tu papá, de tu mamá, de tu maestro, de tu docente, de tu jefe. Entonces necesitamos aprender a vivir una vida más pública que centrada en nosotros mismos. La inversión del dominio que provoca invierte finalmente el ideal de sujeto y objeto. Cambia el sujeto por objeto, objeto por sujeto. Entonces tenemos que aprender a mantener nuestra posición bajo esta consigna. Y la inversión del dominio pasa lo mismo. Invertimos finalmente la posición de sujeto. Terminamos provocando el desorden moral cuando se invierte todo esto. Cuando yo no tengo muy claro quién es mi jefe o cómo debo de hacer, entonces vamos terminando, ¿no?, invirtiendo el dominio y la multiplicación del mal. Entonces, de esta manera, ya estamos llegando a la conclusión de esta conferencia y me alegra mucho que hayamos podido compartir este tema acerca de las características de la naturaleza caída. El siguiente tema, que son el pecado, vamos a ampliar y poder profundizar más este contenido. Fue un placer poder compartir esta conferencia con todos ustedes. Nos esperamos en la próxima conferencia. Muchas gracias.